Onanfi Rodríguez, abogado, periodista y responsable del equipo, o parte de los responsables del equipo de coordinación del proyecto de reforma a la Ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento. Onanfi, buenos días. Bien, buenos días. Muchas gracias por la deferencia de invitarme al programa. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Freddy, un honor. Mire, ese es un proyecto, bueno, es un proyecto que trata de actualizar cosas, un proyecto que procura normar un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Y yo le pregunto, a propósito de todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha escrito y todo lo que han dicho las redes sociales, ¿hay la impresión de que esto procura como callar gente, como establecer controles? Bueno, primero quisiera, porque sé que el tiempo se va, a aprovechar la oportunidad y hacer un paréntesis para presentar a la opinión pública mi próximo libro, que es el glosario del proceso contencioso administrativo. Es un trabajo que inicié en el 2022 y ya este es el tercer volumen. Hice el primer volumen sobre derecho constitucional, el segundo sobre derecho electoral y este que recoge la jurisprudencia de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. La puesta en circulación será próximamente y obviamente cuento con su gratísima presencia. Seguro, seguro. Mira, ya entrando en el tema, ha habido una serie de reacciones, yo diría que una reflexión crítica, un debate crítico al proyecto de ley de libertad de expresión y medios de comunicación. De un lado, el nuevo paradigma que representan las redes sociales, regularmente son más emotivas, y de otro lado, las instituciones formales, tradicionales, que han sustentado la libertad de expresión en momentos infelices de la democracia dominicana. Instituciones como la Sociedad de Diarios, la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, el Colegio Dominicano de Periodistas, y para no prolongar mucho la lista de instituciones que se han ido sumando y han ido expresando apoyo a la reforma, quisiera hacer especial mención al liderazgo político, específicamente al líder de la oposición política, el presidente Fernández, que en el día de ayer produjo una declaración en la cual pone en contexto la cuestión. Dice, la libertad de expresión no es un derecho fundamental, es un derecho que se configura frente a otras libertades públicas, honor, intimidad, propia imagen. Se está regulando nuevas plataformas y también los medios audiovisuales. Entonces, el debate es normal. Eso habla de una actitud sosegada y receptiva del liderazgo político de oposición, lo cual viene a ser complementado con el anuncio del presidente del Senado, el senador de Los Santos, Ricardo de los Santos, que rápidamente ha compuesto una comisión, amplia comisión de 11 senadores de las dos fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta para escuchar a todo el mundo, incluyendo las redes sociales. Consecuentemente, yo creo que el proyecto está en buen punto, está en punto de debate y además está en los cauces constitucionales, que es el Congreso Nacional, donde se deben producir esos debates. Ahora, hay una versión como que se ha querido construir y quisiera darle la oportunidad a usted para que un poco nos aclare esto, porque la forma en que se ha tratado el tema da la impresión de que el gobierno ha elaborado un proyecto para tratar de establecer sanciones que pudieran ser atentatorias a la libertad de expresión. Entonces yo conté aquí
que tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de prensa de las que da el presidente a los lunes, y en esa rueda de prensa se presentó a la comisión que ha trabajado en esto. NANFI no tiene iniciativa legislativa, quien tiene iniciativa legislativa es el Poder Ejecutivo, y quien lo puede enviar al proyecto es el Poder Ejecutivo. Entonces, quiero que nos cuente un poco, que nos ponga en contexto eso, cuál es la participación del gobierno en la formulación de este proyecto. Mira, a partir de la reforma constitucional del año 2010, se va a dar un desarrollo de el ámbito normativo de la libertad de expresión en la República Dominicana importante, porque se van a constitucionalizar aspectos sustanciales de ese derecho, como cláusula de conciencia del periodista, secreto profesional, acceso a la información pública, etc. Y hay lo que llamamos en derecho constitucional una reserva de ley para desarrollar el texto del artículo 49 constitucional. El tema de reformar la vieja ley 6132 del 15 de diciembre de 1962 del gobierno del presidente Rafael F. Bonelli era un tema recurrente. Ustedes recuerdan que yo mismo participé en por lo menos 2 comisiones anteriores que intentaron hacer reformas, una de las cuales dirigió nuestro apreciado e inolvidable amigo, doctor Rafael Molina Morillo, de la que yo fui director ejecutivo. ¿Cuál era el tema? No se lograba, no se avanzaba en el consenso entre la Sociedad Dominicana de Diarios y el Colegio Dominicano de Periodistas. ¿Qué ha hecho cambiar esa realidad? La entrada en el sistema constitucional dominicano del Tribunal Constitucional fue produciendo sentencias que definieron los temas controversiales. Sentencias como la cuestión de la responsabilidad por difamación e injuria. En cascada. Tumbó la responsabilidad en cascada. Sentencias como el tema de penas de privación de libertad por delito de palabra frente a funcionarios públicos, y sentencias relacionadas incluso con las redes sociales, es decir, allanó el camino, muchas de las cuales, la mayoría de las cuales, yo diría que el 80% de esas sentencias, yo fui el abogado que litigó y que presentó la ponencia ante el Tribunal Constitucional. Entonces todo eso creó un escenario de avenencia. En ese escenario se van a producir una serie de iniciativas legislativas, ustedes recuerdan de la senadora Melania Salvador, el mismo tema del DNI, etcétera. Y en un momento determinado el presidente Abinader consulta a una serie de personalidades independientes o que no son afines al gobierno, de la sociedad civil, académicos, ex magistrados del Tribunal Constitucional, sobre la conveniencia de retomar la comisión. Cuando el presidente Abinader me hizo la consulta, que yo a su vez consulté con los demás comisionados, nuestra condición fue que en el decreto se consignara que era un trabajo honorífico. Y ciertamente, tanto la Presidencia de la República como la Consultoría Jurídica, el Poder Ejecutivo, cumplieron con esa exigencia nuestra. Posteriormente se nos preguntó qué logística necesitábamos para armar el debate, y nosotros le dijimos al gobierno que absolutamente nada, porque nosotros lo que éramos era académicos y lo que íbamos a debatir. Y tomamos como sede la casona solariega y centenaria del periodismo dominicano, del Listín Diario. Es decir, nunca discutimos nada en los círculos oficiales, hasta el momento de la presentación del proyecto. Es decir, pero la primera vez que ese proyecto entra a Palacio es el día del semanal que va a iniciar. ¿Cuándo se presenta? Cuando se presenta la semanal. NANFI, Café Santo Domingo para usted. Como no, con mucho gusto. Por lo cual, se puede decir que esto no es un proyecto del gobierno. No, esta es una hipótesis de trabajo. Esta es una hipótesis. Ya no hay hipótesis, NANFI, es un proyecto de ley. Sí, pero desde el punto de vista del Muchas gracias, señorita. Pluralismo democrático, ese proyecto de ley responde a la visión de un grupo de personalidades que han tenido una responsabilidad en la defensa de la libertad de expresión, porque Miguel Franjul, Percio Maldonado, el magistrado Hermógenes Acosta de los Santos,
que yo diría que es el juez que con su salida del Tribunal Constitucional perdimos el juez que mejor entendía la libertad de expresión, el Colegio Dominicano de Periodistas, la Sociedad Dominicana de Diarios, estuvieron representados en esa comisión. Y la comisión, en adición de ello, hizo alrededor de 25 encuentros en el Listín Diario, en la Universidad, en la Pucamaima, en la Universidad Católica Santo Domingo se hicieron varios encuentros, en Adora. Es decir, hubo todo un proceso de consultas previas con sectores de la sociedad, del ecosistema de opinión pública del país. Y posteriormente lo que hicimos fue lograr allanar el camino para un entendimiento entre la Sociedad Dominicana de Diarios y el Colegio Dominicano de Periodistas, que no habían llegado en 20 años a un acuerdo. No, yo leí el proyecto de ley, lo he leído 2 veces, porque la primera vez no lo entendí completamente. Luego lo leí la segunda vez. Te agradezco porque creo que uno de los problemas que tiene el proyecto es que se ha ido reproduciendo una narrativa sin que las personas los lean. Ahí te voy, porque yo lo que lo encontré, se lo comentaba creo los compañeros o ayer o hoy, yo creo que lo encuentro demasiado laxo, demasiado garantista de la libertad de expresión. Y cuando yo lo leo, digo, ¿de dónde sale esta campaña con un grupo de payasos con una cosa en la boca de ley mordaza? Esta ley lo que es una garantía, demasiado garantista. Totalmente. Ahí ni siquiera hay sanciones para todos estos locos que viven difamando en los medios de comunicación. Hay protección para ellos. Totalmente bueno. Entonces, ¿de dónde sale esa campaña? ¿Por qué es lo que hay? Si lo que están es ampliando las garantías, recordando lo que existe hoy, porque la 6132 sí es dura en cuanto a la limitación de la libertad de expresión. Y la ley 5307 de delito electrónico tiene pena hasta de 1 año de prisión. Mira. No, esto incluso despenaliza las sanciones. Sí, ahí voy. Ese es uno de las principales conquistas de la ley. El Tribunal Constitucional... ¿Pero de dónde sale la campaña? La despenalizó en relación a los funcionarios públicos, pero la dejó respecto del delito que se puede cometer entre particulares. Una de las principales conquistas que alinea el proyecto en los estándares internacionales de derechos humanos es que no contempla penas de privación de libertad. Es decir, no nos hemos dado cuenta de que ese es el principal desafío de la libertad de expresión, no estar sujeto a la espada de Damocles de prisión, porque eso produce un efecto, lo que llaman los americanos un chilling effect, un efecto inhibitorio, un efecto de retractación en los medios de comunicación y en los ciudadanos. Entonces, la principal conquista ha sido que no se ha contemplado en el proyecto y el poder político. Cuando hablo del poder político me refiero a la Presidencia de la República. El poder político pues ha aceptado esta fórmula y ha respetado esta propuesta de la comisión. Te pregunto, ¿esa campaña de dónde viene? ¿Por qué? Mira, yo pienso que primero no se ha dado una lectura del proyecto. Otros le han dado una lectura fragmentaria y las normas jurídicas no se leen de esa forma, se leen de manera armónica. El método de interpretación armónica es un método de interpretación jurídico, porque tú de repente lo que encuentras en un artículo tiene una concordancia con otro artículo que está o con otro texto que se encuentra en la Constitución. Y no será nada que ustedes no se han dedicado a airearlo, a ir cada uno de los miembros de la comisión a los medios y explicarlo. Mira, los comisionados somos un grupo de académicos, y nuestra función en esencia era la de redactar el proyecto de ley, ser respetuoso de las posiciones que allí se externaban y obviamente ir a los espacios académicos de discusión. Como he dicho, hicimos alrededor de 25 encuentros. Esta comisión fue designada en el 2022 y estamos en el 23. Estamos en el 25, hace 3 años. En el 25, exacto. 3 años. Perdón. Y ustedes recuerdan que se les reclamaba muchas veces a la propia comisión que por qué no terminaba el trabajo. Es por la complejidad de los textos que se estaban armonizando.
yo pienso que lo que se ha logrado es muy importante. Tú dices, Oscar, una cuestión esencial, y voy a esto. El proyecto de ley es un proyecto de protección de la libertad de expresión. Demasiado absoluta. Sí, pero eso es a propósito que se hizo. Es decir, nosotros hemos tenido un modelo de regulación de la libertad de expresión que no obedece a ningún criterio estructural. Tenemos regulación en el Código Penal, regulación en la Ley 6132 y regulación en la Ley de Delito Electrónico. Regularmente esos textos lo que hacen es reproducirse casi de manera literal. Entonces, ¿qué fue lo primero que la comisión se planteó? Bueno, aquí hay que hacer un modelo de regulación. Y hay varios modelos. Y vimos, por ejemplo, el modelo español. En España existe una ley de garantías de la libertad de expresión y todo lo que tiene que ver con el tema sancionatorio está diferido a otros ordenamientos jurídicos, en su caso el Código Penal. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros nos ocupamos de hacer la ley de garantías. Ya el poder político que determine el tipo de sanción o si cumple con el espíritu de la sentencia 7516 del Tribunal Constitucional sobre la despenalización. Pero hay un modelo en que esta ley es una ley protectoria de la libertad de expresión. Hay y otro derecho que tú lo mencionabas, el derecho al buen nombre, a la buena imagen, al honor personal, a la privacidad, esos son derechos también que se contraponen a la libertad de expresión. Claro. ¿Dónde se protegen esos? Aparecen configurados en... Esos derechos regularmente se configuran en la ley que hace el contrapeso a la libertad de expresión. Pero de todas maneras... ¿Cuál es esa? Bueno, en el caso dominicano. En el caso dominicano todavía, en el ordenamiento jurídico, el Código Penal, la ley 5307 de delito electrónico y otros, la ley 2497 que complementa el Código Penal, es decir, existe. O sea, esto, al aprobarse esta ley en estos términos, no queda desprotegida la persona, el ciudadano, no queda sobreexpuesto al retirarse de la ley de libertad de expresión las sanciones al afectar el honor personal u otros derechos. No, porque esas sanciones están contenidas todavía en el Código Penal y en la ley de delito electrónico. Lo que hay que determinar en la reforma del Código Penal es si se van a mantener sanciones de carácter penal, que yo entiendo que no se deben mantener. Por eso hay una cláusula del proyecto de ley que dice dos cosas importantes el artículo 70. Según tu visión, las sanciones solo deben ser civiles entonces. A mi juicio sí. Es decir, donde se establece una responsabilidad y donde la gente, y donde toma cuerpo el tema de los contrapesos de la opinión pública, es en el tema económico. Es muy lamentable ver a un periodista o a una persona que ha excedido los límites de la expresión, verlo en una situación de privación de libertad. Pero esa es mi posición personal. Es razonable. Y es el espíritu lo que hizo el proyecto es que hace, en un solo artículo de un solo parrafito, hace una cosa muy importante. Artículo 71. Dice dos cosas. Las sanciones que se deriven de la comisión de delitos contra el honor, es decir, por exceder los límites de la libertad de expresión, no dan lugar a un régimen diferenciado. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquello de que por el hecho de que la pretendida expresión sahiriente se haya difundido por redes sociales, por plataformas digitales, tiene una mayor difusión y eso da lugar a una sanción más severa, ¿sí? o un medio convencional. Si la libertad de expresión es una sola, independientemente de por dónde se difunda, la libertad de expresión, los principios que deben regularla son los principios del derecho internacional, de los derechos humanos y los principios constitucionales, independientemente de la plataforma tecnológica
impresa, televisiva, radio o las plataformas digitales. Y lo otro que dice es que esas responsabilidades se difieren al derecho común para dar la oportunidad a la clase política, que es la que decide, de que, siguiendo la sentencia y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues establezca un régimen de consecuencias. Nanfi, la creación que manda el proyecto del INACOM, Instituto Nacional de las Comunicaciones, hay quienes han dicho en el ataque al proyecto que la creación de ese órgano es un medio para controlar por parte del gobierno. Mira, yo entiendo las aprehensiones que pueden surgir en una sociedad en la que no ha habido ningún tipo de regulación. Y todo el mundo se queja de muchas veces la falta de calidad del debate y hasta los soez que puede llegar a ser el debate. Pero es que aquí cuando se debió dar la regulación de contenido de los medios de comunicación fue en el 98 con la ley de telecomunicaciones. Lo que pasa es que esa ley, por los intereses confrontados que había en ese momento entre Tricón y Codetel, ustedes recuerdan, finalmente lo que se destinó fue a los servicios finales de telecomunicaciones, sin tocar el tema de contenido. Porque el órgano que naturalmente debió regular técnicamente las telecomunicaciones y en términos de contenido, en un solo modelo, debió ser Indotel. Pero eso no fue posible porque en el momento de debatir la ley de telecomunicaciones, la ley 153/98, los prestadores de servicios de contenido no estaban presentes. Eso se limitó al tema de servicios finales, servicios de telefonía, que era el problema bajo el liderazgo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y el país desarrolló una industria de la opinión pública y de la narrativa, de la realidad, al margen de cualquier tipo de regulación, con la vieja Comisión de Espectáculos Públicos, que no tenía ninguna razón de ser, no tiene ninguna razón de ser ni puede operar, porque es una institución con una normativa inconstitucional. Lo que se ha hecho es crear un instituto para regular radio, televisión, redes sociales. Pero regularlo ¿cómo? Porque se ha hablado mucho de si es para censurar. No. Para regular los aspectos que tienen que ver con el orden público, derechos que están consignados en la Constitución y que en toda parte del mundo los regula un órgano regulador de contenido, como derechos de la niñez. Regular aspectos que tienen que ver con la ley 192-19, todo esto de exhibir cadáveres, ahora que acaba de pasar esta lamentable tragedia del YC, cadáveres de personas que han perecido en situaciones calamitosas. Y referente al tema de las redes sociales, quiero aclarar lo siguiente, y esto es importante, que las redes sociales lo comprendan. Todas las cláusulas que se contienen en el capítulo sobre las plataformas digitales están dirigidas a los prestadores de telecomunicaciones, a las grandes plataformas digitales. O sea, Meta, X, Facebook, o sea, Meta, Google, Instagram, etcétera. Es decir, no están dirigidos a los productores de contenido. En el lenguaje jurídico, no lo entienden porque yo diría, Oscar, ha dicho don Santiago Muñoz Machado, presidente de la Academia de la Lengua Española y un gran jurista español, que el derecho tiene una deuda con el lenguaje común. Pero ciertamente, de lo que se trata es de proteger los derechos de los usuarios, de las plataformas digitales. Nanfi, gracias por su explicación. Un placer tenerlo. Frente a las grandes plataformas que hoy hacen lo que llaman moderación de contenido. Ellos pueden censurar. Exactamente. Nanfi Rodríguez con nosotros, ¿no?